Soy consultora pedagógica de CILTE, del Centro de Innovación y Tecnología Educativa de ABC Learning, y hoy tengo el gusto de estar compartiendo este espacio de diálogo, de intercambio acerca de las tendencias en el aprendizaje híbrido con Lea Sulmont. Ella es licenciada y doctora en Ciencias de la Educación, es consultora en diseño de sistemas de aprendizaje, especialista en integración de tecnologías en educación, de innovación pedagógica, de formación docente, y cuenta con una amplia experiencia en la dirección de proyectos de educación virtual. Lea, muchas gracias por estar acá, bienvenida. Gracias por la invitación. Es un gusto siempre contar con vos, con tu presencia. Y bueno, hoy nos está convocando un tema que nos interesa a todos, o que seguramente lo hemos escuchado mucho más seguido en este último tiempo, que tiene que ver con el aprendizaje híbrido, ¿no? Y que nos representa también un montón de interrogantes de cómo empezar a trabajarlo, de cómo abordarlo en las diferentes instituciones educativas. Así que nos parecía un buen tema para poder comenzar este año con todas estas jornadas, comenzar a hablar de aprendizaje híbrido. A todos los participantes, este encuentro va a estar siendo grabado, así que después lo van a poder ver las veces que desean, y si quieren ir haciendo algún tipo de consultas, las van a ir poniendo en el chat, que nosotros al finalizar las vamos a ir retomando, y Lea, por supuesto, las va a ir respondiendo con mucho gusto. Así que, Lea, si te parece, comenzamos con esta primera... Lista. Muy bien, excelente. Con esta primera pregunta, que tiene que ver un poco con esto: ¿qué es el aula híbrida? ¿Sí? Y si existe un modelo pedagógico particular para poder implementarla. ¿Qué nos puedes contar acerca de esto? Bueno, primero que nada, de repente algunos de los participantes hoy en el webinar no han tenido la experiencia de estar en un aula híbrida, y tampoco creamos que existe un solo modelo de aula híbrida, y para ir respondiendo a tu pregunta, tampoco un solo modelo pedagógico. Y quiero retomar el título un poco de la presentación, que es Tendencias en el aprendizaje híbrido. Y creo que el secreto de esta clase exitosa de poder aprovechar las tendencias que hoy día tenemos está en construir nuestro modelo respondiendo a las necesidades de los estudiantes y del contexto. La tecnología está disponible ahí, tenemos una serie de nuevas posibilidades para poder tener otro tipo de participación, y en ese sentido un aula híbrida es justamente un espacio acondicionado, tiene que ver con un espacio físico y un espacio virtual, ¿no? Un espacio acondicionado para que docentes y estudiantes puedan reunirse en un lugar sin necesidad de estar en el mismo lugar, ¿no? Justamente aprovechando este don de la ubicuidad. De repente, si me dan la opción para compartir, porque creo que la probamos, Sí. si no, y simplemente muestro una imagen de un aula híbrida donde estaba experimentando algunas interacciones el semestre pasado acá en una universidad en Perú. He tenido la oportunidad de repente diseñar aulas híbridas desde un rol más gerencial, más de administración, pero les voy a compartir mi experiencia desde el rol de docente, que siempre creo que es donde se goza más. Fíjense, esta es una aula híbrida. No sé si ven las dos pantallas en el aula. Lo que hacen estas dos pantallas es, por un lado, tener una pantalla, la de la izquierda, es donde está el aula virtual, donde voy a de repente mover acá para que... En el aula, no sé si ven, esto es un aula donde yo trabajo temas de inteligencia corporal con estudiantes, entonces es una aula difícil de repente de utilizarla de manera híbrida, pero estaba esta situación de la pandemia, que en el caso de Perú ha durado un montón, y no permitía a muchos estudiantes trasladarse, entonces los estudiantes se comunicaban a través de la pantalla que ven ahí. Sin embargo, regreso a la imagen inicial, en este lugar tenemos dos pantallas. Hacia la izquierda es donde se comunica la información, se conecta con el aula virtual clásica o un LMS, llámese Moodle, llámese Blackboard, cualquiera. Y en el otro lado, en la otra pantalla, venga un poco en negro, se conectan los participantes y pueden participar con los estudiantes que ya están de manera presencial. Esta es una clase que codicto, felizmente, ahí de espaldas en rosado está una de las profesoras,
y he puesto dos flechitas para notar que hay ciertos dispositivos que tenemos que tener en un aula híbrida para interactuar. Primero, saber prender las dos pantallas, ¿sí? Saber que todos estén ahí. Después, tener un protocolo para poder participar. En este caso es una actividad que yo le llamo de check-in, de reconocimiento, de inicio de los estudiantes. Estos están en grupitos. Y por el otro lado, en el aula virtual, en la pantalla negra, ahí están los estudiantes también en grupitos conversando. Luego los sacamos de esos grupitos, igualmente a los estudiantes que están acá en sus mats, en grupos, se abren en una suerte de media luna y podemos escuchar el feedback de cada grupo, ¿no? Pero para escucharse necesitamos ciertos dispositivos, necesitamos como unos micrófonos. El que está más cerca de la profesora es un pequeño micrófono que pasamos, le llamamos el boom. Es más, está como en una celdita para que no se rompa y no se estropee y lo podemos lanzar, etc. Y los estudiantes cuando quieren hablar, hablan por ahí para que los estudiantes que están de modo híbrido los escuchen, ¿no? Igual los profesores tenemos que tener un pechero, ¿sí? Un pequeño micrófono para poder hablar y que se nos escuche. Entonces son, digamos, tengo que mostrarles un aula híbrida y las diferencias entre un aula normal con su aula virtual, podría graficarlos así. Este aula, Lea, que vos nos mostrás, fue adaptada en el marco de la pandemia, ¿verdad? ¿O era algo que ya venían trabajando? No, fue adaptada en el marco de la pandemia. Esta es una foto con estudiantes de la Facultad de Educación, de una universidad donde yo trabajo, y teníamos solamente un proyector, ¿sí? O sea, una pantalla. Y en esa pantalla se podía replicar, ¿no? El aula virtual, mostrar los materiales, PPT, videos, lo clásico. Fue la otra pantalla que se adicionó, pero en conjunto con un sistema de audio, ¿no? De sonido, de micrófonos, y de hecho los profesores nos daban una maletita, ¿sí? Una pequeña maleta para poder llegar e instalar, instalar el teclado, instalar un USB, y había todo un entrenamiento detrás, ¿no? Todos los profesores teníamos que hacer el entrenamiento, pasarlo. Eso estaba pensando, un no training fue fácil. importante. Sí, no fue fácil. Entonces el aula híbrida es un espacio, pero justamente creo que es un espacio de aprendizaje mutuo porque no sirve para lo mismo que servía una aula clásica y que tampoco una aula virtual. Entonces es una posibilidad más que tenemos hoy gracias a los desarrollos tecnológicos y al pensar nuevas formas de poder estar juntos con todos los desafíos que hemos tenido en el contexto, ¿no? Ustedes ya lo ven ahí, mis estudiantes con los barbijos. Por supuesto, por en Argentina supuesto de repente esto suena más lejano. Yo he estado todo el año pasado por ahí en Argentina y ya era mucho más relajado eso. En Perú ha sido muy duro desde el barbijo. Yo he conocido los rostros de mis estudiantes en el mes de octubre. Claro. Mucho. Un montón. Un montón seguramente. Y en función de esto que nos comentás, ¿no? De este aprendizaje conjunto, de este desafío, ¿sí? Que se nos presentó de la noche a la mañana y que de pronto nos teníamos que justamente ocupar, ¿no? Y ver cuál era la mejor forma de generar una propuesta diferente. ¿Cuáles son aquellos conocimientos técnico-metodológicos que tiene que tener un docente para poder implementar este formato? Hay algunos que ya los mencionaste, que tal vez están más asociados con los equipamientos tecnológicos, pero digo, lo metodológico, ¿cómo afecta? Mira, creo que ese es el principal desafío, ¿no? Porque el desafío tecnológico, que no es menor, ojo, ¿ah? Yo que he trabajado en temas de educación y tecnología desde hace 25 años, te digo que no es menor porque supone un nuevo set de habilidades que si no las cumples no comienza la clase. No es que puedes decir, ya cambio la actividad, ya no voy a poner este software, cambio la actividad. No, simplemente no comienza la clase si es que tú no logras instalar adecuadamente todo. Entonces es un tema de entrenamiento, ¿no? Las instituciones que quieran hacer eso tienen que asegurarse de tener una instalación y acá una asesoría técnica que sea lo más adaptada a las características del aula. Mucho ojo con el ruido, ¿sí? Mucho ojo con la disposición. Por ejemplo, acá mis estudiantes están dispuestos en el espacio más libre, pero normalmente hay carpetas, sillas, mesas, y ahí hay que tener cuidado en la dirección del audio, que no se muevan porque todo el sonido es muy sensible y los estudiantes que están del otro lado de manera híbrida pueden percibir estos sonidos como muy molestos, ¿no? Entonces hay que tener también roles en la interacción con los estudiantes. Por ejemplo, yo tenía el delegado y le decía, ya,
tú te encargas de pasar el micrófono, ¿no? El boom entre todos los estudiantes, ¿no? A veces comenzaban a hablar y no teníamos el micrófono y recibimos mensajes, no te escucho, no te escucho, ¿no? Entonces, tanto el docente como los propios estudiantes tienen que tener ciertas prácticas tecnológicas para poder habilitar la interacción. Y una vez que eso se supera, en mi práctica, por ejemplo, al inicio me podía demorar 10 minutos o 12 o hasta 15 instalando los dispositivos. Entre que me daban la maletita, subía al aula, iba instalando todo, verificaba, abría mis materiales, podía pasar 15 minutos. Y eso es un montón también. Entonces Sí, por supuesto. fui reduciendo, después ya me avivé, como dicen, ¿no? Y fui pidiendo a mis estudiantes presentes que me vayan ayudando con algunas cosas, porque ellos ya lo habían aprendido. Entonces no era que yo tenía que hacerlo solo, sino que mis estudiantes ya, yo ponía la clave obviamente, pero son cosas que toman tiempo. Lo máximo, creo que logré reducir hasta 7 minutos. 7 minutos me demoraba la instalación propia del sistema, además de mis propios materiales y la organización del aula, para iniciar una clase. Entonces hay que saber que hay un antes y un después de un tiempo que se come, ¿sí?, en la instalación técnica. Por lo tanto, la parte de la interacción pedagógica queda un poco reducida y hay que aprovecharla al máximo, ¿no? Y ahí viene, ¿para qué utilizo un aula híbrida? ¿No? O sea, para hacer, no puedes, a veces uno dice, tenemos que combinar lo mejor de los dos mundos, ¿no? La presencialidad, porque puedes verte, pero también esta flexibilidad de estar en cualquier lugar. Sin embargo, no es tan cierto, no es tan cierto. Creo que no se combina lo mejor de los dos mundos. Siento que se necesita, por un lado, del maestro mucha organización, ¿no? Para que las actividades estén pauteadas, hay menos lugar a lo emergente. A mí me gusta trabajar mucho desde lo que emerge, porque lo emergente, porque a veces si yo trabajo desde lo emergente puedo excluir a las personas que están en el otro lado de manera híbrida, que no tienen esta rapidez y esta flexibilidad de comunicarse como la persona que está presente. ¿Sí? Eso es una cosa. Entonces hay que preparar ciertas actividades. Otra cosa que también creo que hay que aprender dentro de lo metodológico es que los propios estudiantes tienen que tener un rol muy activo y tener el equipamiento y la garantía del equipamiento para poder participar. Si no tiene buena conexión, si no tiene la cámara prendida, si no está con los materiales ya descargados, listos para participar, entonces su participación siempre va a estar disminuida, ¿sí? Va a ser oyente. Va a ser oyente, y esa es la parte que a mí me mortifica, porque digo, si esto es una aula en la que estamos buscando aprovechar la ubicuidad para generar un clima de respeto y permitir que todos tengan las mismas posibilidades, si es que esto no se cumple, el que está en modo híbrido virtual está disminuido. Y eso me parece que no termina sumando a la propuesta de interacción, ¿no?, pedagógica. Bien, sí, creo que esa es una de las grandes preocupaciones, como vos decís, que los que están en esa modalidad a distancia detrás de la computadora un poco se pierden de todo lo que sucede en la presencialidad, de las interacciones, de la pregunta. De la mirada, o de sea, la, hay cosas que, por ejemplo, hay unas cámaras que van siguiendo al profesor, van a seguir al profesor, pero también, y los estudiantes están en otras interacciones. Entonces, claro. si bien pueden ver diferentes ángulos de esta interacción, no es todo, ¿no? No es todo. Entonces, hay que también tener mucho cuidado en los desplazamientos, dónde te desplazas, dónde no. Yo trataba de hacer una especie de tubo para que nos viéramos de un lado y el otro. Y además de todo este equipamiento tecnológico que comentás, que considero que es muy importante para garantizar estas cuestiones que vos estás mencionando, ¿considerás que hay conocimientos o competencias que el estudiante tiene que desarrollar? Digo, así como nosotros los docentes tenemos que, ¿sí?, desarrollar una serie de habilidades o de metodologías para poder llevar adelante este tipo de clases, ¿los estudiantes también tienen que hacer lo mismo? Yo creo que tienen que desarrollar mucha capacidad de estar presentes, ¿sí? O sea, suena fácil decirlo, pero estar presentes sin estar en otro, o sea, sin estar en multitarea. ¿Por qué lo digo? Porque
la oportunidad de participación que es necesaria, que es vital, que dinamiza, tiene que ser en el momento justo. Si yo estoy diciendo, Anita, hola, hola, ¿nos escuchas? Entonces, eso, Sí. el clima, tanto para los que están presenciales como los que están conectados, retrasa. Entonces, evitas decir eso y dices, bueno, ¿quién quiere participar? O les doy, o por ejemplo, levanto paletas de colores, ¿no? Creo que por acá tengo algunas, donde cuando ya levanto la paleta, ¿no?, de participación, le toca al otro, ¿no? O sea, como que Bien. signos para estar alerta, sí tengo ahí mis paletitas, para que cada uno sepa que tiene que estar alerta, y ya sea hablar, que es lo más fácil, porque uno extraña a la persona, y el habla y el conectar su audio es es la mejor forma de interactuar. Sin embargo, dadas las realidades, a veces no hay esa forma de interactuar y está el mensaje. Entonces aparece el mensaje en chat que no se lee. O sea, por lo menos yo, que tengo que utilizar multifocales de un extremo del aula al otro, no la puedo leer, me tengo que acercar para leerla, y los estudiantes tienen que leer lo que ha escrito. Entonces se rompe una serie de códigos de comunicación, y hay que entender que, aparte suena, ¿no? Ping, ping, como mensaje de notificación. Entonces digo, hay modos de participación que tienen que estar regulados, ¿no? Momentos para que pueda fluir el clima, y también saber que este estudiante no puede participar en cualquier momento. Por ejemplo, llega, hola, que no sé qué. No, pues, no es que abres la puerta y escribes hola. Hay que estar en el momento donde hay que participar. Hay elementos interactivos que yo utilizo mucho para propiciar la visibilización de las opiniones. Por ejemplo, un Jamboard. ¿Sí? Estas pizarras interactivas donde tanto uno como el otro puede escribir. Trato de hacer grupos mixtos en donde puedan escribir a la vez sus ideas y discutirlas en plenario. Sí, Algo que para es que no se difícil, pierdan, para que no para se que no se pierdan las pierdan. voces. Exacto, las voces hay que hacerlas visibles, oíbles, ¿sí?, de alguna manera. Entonces, las pizarras, o si no, darles fichas precargadas en las que puedan participar y colgarlas en un drive, algo donde la participación esté reflejada, ¿no? Que es una participación a veces de opinión y a veces de construcción de ideas, ¿no? Y Lo que más... me imagino que en ese marco de preocupaciones, si se quiere, por darle la voz a los estudiantes, por escucharlos a todos, está también la preocupación por el tratamiento del contenido, no si se está construyendo, si está llegando a todos, si se está implementando una buena estrategia, digo, cuántas cosas para tener en cuenta en ese mismo momento. Sí, y efectivamente, ¿no? Depende cómo tú abordes esa construcción del contenido. Hay clases que utilizan una didáctica más directa, que es el docente que habla con un PowerPoint y se habla y se guarda la grabación y listo, y hay participaciones para preguntas o aclaraciones. La verdad que yo trabajo muy poco en eso, o sea, trato de hacer que sean mini sesiones de 10 minutos, 15 minutos, aunque a veces es necesario. Pero el aula híbrida, por ejemplo, sí se presta bien para ese tipo de interacciones con una didáctica directa. Se presta bien, pero ahí es donde yo digo, ¿y entonces cuál es el chiste de que haya gente presente y haya gente que esté virtual si la que va a participar más es el docente y simplemente recibo preguntas? O sea, creo que sabemos que la metodología activa, que es donde el estudiante tiene un rol más participativo en la construcción, y yo soy una docente facilitadora. Entonces, esa construcción creo que tiene que ser repensada en estos modelos híbridos, porque uno diría, pero los mezclas, ¿no? Mezclas el que está en modo híbrido con el que está presencial y haces grupos. Sí, pero esos grupos en el aula virtual no pueden hablar al mismo tiempo. A ver si podemos visualizar eso, ¿no? Sí, Yo sí. entro a mis grupos y claro, si yo estoy presencial y el otro virtual y yo quiero interactuar con él, va a hacer ruido en el salón. O los tengo que alejar o poner en espacios muy pequeños y ahí puedo interactuar, pero si no es muy difícil. Por ejemplo, a ver, creo que acá tengo algunas imágenes por ejemplo, en esta situación, ¿sí? Ven que las 3 estudiantes están acá con la computadora, y en esa computadora está participando un estudiante que no está presencial ahí, ¿no? En el formato híbrido, y ahí están haciendo una coevaluación del trabajo, es una evaluación final. Entonces tienen una ficha para llenar, y el que está de manera híbrida también la tiene, entonces puede opinar. En todo caso, por lo menos
decir 1, 2, 3. Entonces tengo que estructurar esas participaciones en espacios íntimos y con algún material para que garanticemos que todos puedan participar, que todos estén en la misma página, por lo menos, que tengan el mismo derecho, digamos, y las mismas condiciones de participar. Esa es una de las formas en las que he logrado que puedan hacer grupitos, pero si no, hay mucho ruido, ¿no? Entonces terminas haciendo grupos con los que están de manera virtual y híbrida. con los que están presencial. Sí, y me pasa, por ejemplo, este es otro curso, es un curso de diseño, y claramente ven que utilizo bloques, utilizo metodologías de Lego Serious Play para el diseño, los estudiantes se sientan en el suelo, o sea, es muy libre, pero acá tengo un grupo, acá tengo otro grupo, y atrás en la pantalla se ven ahí otro grupo. Entonces, por ejemplo, yo para conectarme con el grupo que está virtual y darles feedback, si lo hago ahí, interrumpo a los demás. Entonces yo me voy a la esquina, a una esquina, ellos me mandan un enlace para Meet, porque ellos lo lograron definir así. Lea, nosotros, mientras que estamos acá en el aula, como trabajamos en equipo, estamos en un Meet entre nosotros. O sea, están haciendo multitasking, ¿sí? Entonces me invitan a su Meet para yo poderles darle retroalimentación, mostrarles, y después ya estamos en la sala general. O sea, hay soluciones, pero yo termino agotada. O sea, igual divertido, pero fíjense que todas estas soluciones van emergiendo, ¿no? No las tenía, muchas son soluciones que vienen de los propios estudiantes, ¿no? Sí, yo creo que como cualquier innovación o como cualquier metodología relativamente nueva, porque esto nos viene a Sí. interrumpir durante la pandemia y ahora ya se quedó entre nosotros y por lo tanto tenemos que empezar una construcción a partir de esto, de probar qué es lo que resulta, qué es lo que no resulta y sobre todo lo que vos decís, qué es lo que resulta de manera situada. Tal vez lo que a Lea le resultó en una universidad no le resulte a Lea en otra universidad con otro grupo, en donde de pronto hay otros dispositivos tecnológicos disponibles. Entonces, creo que un poco una primera conclusión, si se quiere, es que no hay una receta para poder implementar que sea realmente exitosa, sino que se requiere un análisis profundo del contexto en donde se va a implementar esta propuesta. Efectivamente, creo que el contexto manda, ¿no? Y algo también que yo lo aprendí con la propia práctica, o sea, un contexto tan difícil como el año pasado, donde ha sido el boom, ¿no? De estas implementaciones, no es lo mismo el trabajo con estas aulas en un contexto donde ya no había esta emergencia sanitaria, que en lugares donde sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tenía 2 estudiantes que estaban en otras regiones yo trabajo en Lima, en otras regiones, que no podían venir y que se pasaron 2 años fuera de Lima y ellos querían venir, pero no podían venir por un tema de emergencia sanitaria. Entonces, había que entender que no era que no quisieran prender la cámara, que no era que no quisieran venir, que no era porque a veces decía, ay, solamente ella se ha quedado o él se ha quedado ahí. ¿Sí? Porque el otro grupo que sí empezaba a venir a clases, era opcional, decía, bueno, tenemos que hacer todo este acomodo por 1 o 2 personas. Y eso creo que discutirlo es importante, porque habla del derecho a la educación, habla del respeto, pero también habla de la pertinencia de ciertas metodologías y no, a ver, voy a decirlo un poco crudo, pero no tratar de vender algo que no es posible hacer, también. Entonces creo que a mí ha sido un año de muchos desafíos, de muchas reflexiones sobre cómo son los modelos, qué debería ser, cómo trabajarlo. Hasta un momento dije, mejor a una tutoría individualizada para esa persona, pero al mismo tiempo sabía que necesitaba esta interacción, ¿no? Es difícil, es difícil. Sí, y no sé si coincidís, a mí me parece que hasta antes de la pandemia, muchos de los que somos docentes veníamos tal vez con nuestra planificación didáctica un poco ya instalada, ¿no? Bueno, sí, tenemos nuestra planificación, dominamos el contenido, vamos variando alguna actividad, pero de pronto estábamos en una zona de confort y nos olvidamos de esa parte tal vez herramental de la didáctica general que tiene la planificación, que justamente nos invita a desafiarnos y a generar nuevas propuestas para nuestros estudiantes. Yo creo que con estos
modelos, sobre todo con las aulas híbridas. Creo que la planificación recobra nuevamente un sentido, vuelve a brillar, porque como vos decís, lo que no está planificado no lo vamos a poder controlar. Y esa es otra palabra clave que tú has dicho, el control. O sea, yo trato de decir, no debes tener el control. El maestro no debe pretender tener el control porque si no se pierde de este diseño emergente. Sin embargo, en este contexto donde tienes tantas limitaciones, sí necesitas planificar y sí necesitas tener cierto control, porque si no, se pierde la oportunidad de empezar a interactuar, ¿sí? Y ahí es donde está este tema de la planificación. Y recogiendo, por ejemplo, experiencias de otros colegas, creo que este sistema funciona bien de pronto para ciertos momentos en un semestre, por ejemplo. No para todas las sesiones. De pronto algunas sesiones. Y de pronto mejor hacer unas completamente virtual y tener otra interacción. Y de repente tener una semana donde hacemos todos el esfuerzo de estar juntos. Y ahí es donde yo digamos, aprovecharía este término de la conferencia, que es el aprendizaje híbrido. Es mezclar todo, pero mezclarlo. Porque hacerlo siempre en este modelo, en esta aula, por ejemplo, para los cursos que yo te muestro, que son muy experienciales, si me dicen, Lea, ¿lo volverías a hacer? Diría que no. No es justo para los estudiantes porque no terminan aprendiendo lo mismo. Haría un aprendizaje híbrido, mezclando ciertas sesiones, las escogería bien para hacerlas con estas aulas híbridas, otras de manera virtual, donde voy a tener una equidad así en la participación, y otras de manera presencial, porque sí se necesitan desarrollar ciertas habilidades en una interacción cara a cara, ¿no? ¿Y hay algunas de estas experiencias que nos contás que has tenido, que te ha marcado, o recordás por alguna situación en particular que nos puedas compartir? Bueno, me voy a poner a llorar, ¿no? No, creo que reitero, esta experiencia para mí como docente ha sido de mucho aprendizaje, gracias a mis estudiantes, porque fíjense, bueno, acá las tengo ya contentas, este es al final del ciclo. Eso es un buen indicio, mira, todas las caras Sí, sonrientes. sí, y mira, algunos con mascarillas, pero ya menos, esto fue en diciembre, ya solamente quedaba uno con mascarilla. Eran estudiantes que no había visto, que habían empezado su carrera de manera virtual, ¿sí? Y era el segundo semestre que tuvieron esta transición hacia lo híbrido, con las mascarillas, con todas las restricciones. Imagínate un curso que es vivencial con distanciamiento físico. Era muy, muy complejo. Y finalmente terminamos encontrando nuevas formas de entendernos, y también con los que están allá, porque en la pantalla están los 4 estudiantes que no podían estar presencialmente. Estaban también en la foto. Aprendimos a respetar la privacidad de cada uno, porque mostrarse también tiene un tema de privacidad. Aprendimos a gestionar la responsabilidad de cada uno, ¿no? De poder conectarse, de estar ahí, de ser respetuoso con los tiempos, con las formas de participación. Yo aprendí a gestionar mis emociones, ¿ah? Porque al principio, o sea, cuando de mi clase tengo 15 minutos que tomarme para instalar porque no funciona, no se prende, sí se prende, y entras en un estado de estrés, se te sube el cortisol, ¿no? Y aparte era la Nervios. primera vez. Claro que sí. Entonces, a gestionar tus emociones, a decir, a ver, voy a ayudarme con ellos. Aparte tenía que entrar a una clase donde es de bienestar emocional, físico. Entonces, gestionar las emociones no es algo menor, ¿no? Que todo esté tranquilo, que podamos escucharnos, que poder generar este clima de empatía para generar el vínculo que era necesario. Había que recuperar el vínculo. Esa fue la parte más difícil, creo, porque yo soy una maestra que me considero exigente, ¿sí? O sea, vamos a estar acá, este es su espacio para aprender, yo voy a facilitar, pero acá todos nos hacemos cargo de nuestro aprendizaje. Y al principio me molestaba que algunos estudiantes no prendieran la cámara, por ejemplo. Me parecía una falta de respeto que estemos ahí, que estemos además en los mats, haciendo los ejercicios, y las otras personas no. Y luego, conversando y escuchándoles, entendí que había que romper ciertas costumbres y que para ellos también era difícil, ¿no? Al principio normalmente hay calificaciones, ¿no? Retroalimentaciones a los docentes, por ejemplo, en la quinta semana de clases y después en
ya hacia finalizar el semestre. Y en la quinta semana me hicieron leña, como se dice. ¿No? Que esta profesora no vuelva a dictar híbrido nunca más, nos exige que prendan la cámara. No sé, o sea, yo leía y decía, sí, les exijo, o sea, esto es normal, pero al mismo tiempo la forma y la exigencia en ese entonces, en ese momento, creo que no respondía al contexto, ¿sí? Entonces no hay que dar por sentado que hay esta tecnología que te permite un montón de cosas y que te vas a lanzar a hacerla, no. Hay que trabajar muy de la mano en ciertos compromisos con los estudiantes, ciertos protocolos, respetar ciertas reglas y cuando no se respetan también tener consecuencias sobre eso. Sí, creo que para mí como docente me ha servido mucho, me ha ayudado a crecer, me ha ayudado a entender a los estudiantes, a poder sacar de debajo así de un sombrero nuevas estrategias, lo que tú decías, la planificación. Sí. Instrumentar más fichas, más cosas que puedan leer y que puedan saber dónde están las cosas y que no dependan, ¿no? Y esta instrumentación creo que ha facilitado el aprendizaje, ¿no? Sí, y creo también que un poco lo novedoso a veces para nosotros, los profes que estamos acostumbrados tal vez a un tipo de clases más tradicionales, o sea, con variedad de metodologías, pero de lo tradicional, lo presencial, es también construir la clase con ellos, construir la clase con los alumnos, que también de alguna manera es nuevo. Si bien uno atiende el emergente, pero de pronto la disposición del aula, como vos decías, la configuración de los dispositivos tecnológicos, el que puedan hacer participar a los estudiantes que no están presentes, digo, el estudiante también cobró otro protagonismo y otro lugar en la clase que muchas veces acaparábamos nosotros como docentes. Y de pronto es decir, bueno, no, me tienen que ayudar, ¿no? Les tengo que dar otra función para que esto realmente sea exitoso o lo podamos aprovechar todos. Sí, veo, por ejemplo, ahí en las preguntas que alguien dice que en su institución tiene un área que se dedica a apoyar, a gestionar toda la parte técnica. Creo que eso es lo ideal, ¿no? Porque esto tecnológico escapa ya a la dimensión del docente. Sin embargo, sí creo que, por ejemplo, la experiencia que me tocó vivir es, nos dieron una serie de capacitaciones y de apoyos y de soporte. De hecho, había un WhatsApp privado ahí pegado, un QR. Si tienes problemas, alguien va a venir a ayudarte. Pero también el docente se tiene que hacer cargo ¿no? Así como al inicio que había las computadoras, uno quería presentar un PowerPoint y alguien venía y te lo encendía y después ya cada uno lo hace. Creo que este proceso de hacerse cargo, de aprender eso y de adquirir estas habilidades también es importante que lo asumamos como esta transición. Entonces está bueno que haya alguien que te ayude, pero también el docente tiene que decir, ya pues lo tengo que hacer. No sola. Algo, por ejemplo, que tontísimo, pero es el mouse y poder de dirigir y saber dónde prender cada cosa. Había momentos que tenía que hacer en el mouse clic en una pantalla y después en la otra, simplemente entre que no lo lograba ver y no lograba apuntar, habían 2 estudiantes que se entrenaban en eso y se encargaban. Me decía, Claro. Lea, de frente me decía, Lea, pásame el mouse, yo lo hago ahora. Sí, bien, un periodo de aprendizaje y de adaptación de todos. sí. Y creo que hay que agradecer que también podemos aprender de esto, agradecer, creo que muchos estudiantes no hubiesen podido continuar su educación si no hubiesen habido estas opciones. Creo que también hay estudiantes y hay profesores que nos tenemos que adaptar a esto y a seguir construyendo e investigando. A mí me gustaría tener otras aulas híbridas, digamos, a cargo, pero con otro tipo de cursos. Estos de acá, específicamente, fue un reto, era un curso físico. O sea, era un curso completamente físico y experiencial, ¿no? Bien, ahí tenemos Ahí dice, una pregunta en el chat. Mira, justo ahí Mayra me sacó la pregunta de la boca que te iba a hacer. En este caso, ella pregunta qué tipo de capacitaciones o de lecturas vos recomendarías para aquellos profesionales que quieran dar sus primeros pasos. Y bueno, yo de alguna manera añado qué tipo de mensaje también te gustaría
dejarle a todos los docentes que nos están escuchando en este momento, que están participando, y que como dice Mayra, quieren dar estos primeros pasos a esta nueva experiencia? Mira, lecturas hay miles, miles, y de hecho en Argentina, si sos de Argentina, tienes tienes unas personas maravillosas que están trabajando en este tema. Yo acabo de, bueno, no acabo, ya lo leí el año pasado, un libro de Mariana Mayo sobre el aula híbrida, no, híbrida se llama, Sí. no habla de las aulas híbridas, sino habla de toda esta transformación del docente, que la tienen ahí, se las recomiendo. Pero creo que el e-learning, más que algo súper nuevo, es simplemente entender que la formación no transcurre en un solo espacio. Y lo híbrido es no solamente aprovechar un espacio virtual, presencial, la ubicuidad, pero me gustaría añadir la sincronía y la sincronía. Por ejemplo, el modelo de aula virtual es síncrono. Mientras que si tú enriqueces esto con varios cuadrantes, puedes hacerlo mucho más rico en experiencias. A mí me gustaría mezclar más, empezar así cohesionando los grupos presencialmente, después trabajar en híbrido, hacer no sé, secuencias con los estudiantes en grupo con monitoreo virtual, después híbrido y después presencial. O sea, me gustaría poder acomodar los tiempos, los espacios, de la manera que sea más provechoso para el aprendizaje. Entonces, mi recomendación, Mayra, es: ¿qué es lo que necesitan tus estudiantes? ¿Qué es lo que necesita esa materia? Necesita mucha interacción, necesita mucha lectura, mucha información y procesamiento. Entonces, dependiendo de eso, vas a escoger un modelo de e-learning que pueda ser más colaborativo, o más transmisivo, más de autonomía, más de cooperación. Entonces, creo que la pregunta es: ¿qué es lo que necesitan tus estudiantes, tu curso, para poder encaminarte, ¿no? En el tipo de formación que necesitas? Las herramientas están ahí los equipos en las instituciones suelen ayudarte. Bueno, SILTE, ABC Learning son expertos en eso, ¿no? Sí, y para ir adecuando, como vos decías, Lea, la pertinencia, ¿no? Bueno, este tipo de contenido lo podemos trabajar de manera híbrida, pero este otro contenido lo podemos trabajar de manera virtual porque lo vamos a poder aprovechar más, es decir, no caer en todo virtual, no caer en todo híbrido, ¿no? Ir encontrando esa mixtura justa de acuerdo al contenido y la propuesta de cada uno de los docentes. Sí, de hecho, quiero compartir acá una entrevista que hice justamente a Mónica Espino del equipo de SILTE, sobre el aula híbrida, ¿no? Y ahí hay algunas recomendaciones y reflexiones de cómo transitar en esta reflexión, primero del para qué y luego del cómo, ¿no? Pero la intencionalidad es lo que manda, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan tus estudiantes? Excelente. Bueno, Lea, te agradecemos muchísimo, muchísimo este espacio compartido, estas experiencias que nos has contado. La verdad que para nosotros es de muchísimo valor. Agradecemos también a todas las personas que se han sumado, ¿sí?, a este webinar. Esperamos que les haya gustado, que les haya sido productivo, y nos volveremos a encontrar seguramente dentro de poco charlando acerca de educación. Gracias por estar con nosotros una vez más. No, muchas gracias por la invitación y creo que hay que seguir reflexionando sobre esto. Esto es algo tan nuevo que creo que nadie puede decir así se hace. O sea, el éxito tiene que ver con esta construcción y este compartir. Gracias. Bien, lo seguimos construyendo entre todos. Muchas gracias. Gracias a todos.